Perfecto. Ahora sí. Bueno, como les iba diciendo, esta práctica tuve que preparar un tanto apurado, ya que no la había planificado, no íbamos a hacer, pero en realidad como me comentaron en la mañana, ahí un compañero me indicó que quizás, o me sugirió una práctica, por lo que me pareció también una buena idea. Bueno, entonces, en este problema claramente tenemos nuestras dimensiones en sistema internacional de unidades y tenemos que considerar que esto es agua. No se nos indica la temperatura porque consideramos una temperatura de 20 grados Celsius para la que la densidad es de 10 elevado a los 3 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad es de 10 elevado a menos 4 pascal por segundo. Y esto es agua a 20 grados Celsius. No, Celsius no para. ¿Qué más debemos tener en consideración en este problema? Que tendremos una bomba, que no hemos trabajado con bomba hasta el momento, pero ya sentamos las bases para poder hacerlo y lo vamos a ir considerando a continuación. Para este problema en particular, ya que las tuberías son bastante largas, no voy a considerar las pérdidas de carga que corresponden a pérdidas menores, pero ustedes quizás pudieran hacerlo considerando quizás una entrada de borde afilado y una salida de sumergida que sabemos que K es igual a 1. Bien. Entonces vamos a proceder con nuestra ecuación de la energía. Y tendremos, por supuesto, que P1 más P1 al cuadrado y aquí tendremos que considerar los términos que corresponden a las variaciones energéticas en este sistema. Como habíamos visto, las pérdidas de carga y, como les mencioné, solo vamos a considerar en este ejemplo y para simplificar los cálculos, las pérdidas de carga mayores. Y esto es posible, por supuesto, ya que nuestras longitudes son bastante largas. Y además tenemos que considerar la acción de una bomba. Vamos a dejarlo mejor como bomba. Aquí recordemos que este es un signo menos, ya que estamos agregando energía a nuestro sistema. O en realidad estamos agregando, haciendo un trabajo sobre nuestro sistema o nuestro fluido. Según nos indica la figura, la presión en el punto 1 va a ser atmosférica y lo mismo para la presión en el punto 2. Por lo que estos términos serán iguales y se podrán eliminar de la ecuación. La velocidad en ambos puntos también va a ser igual o aproximadamente igual a 0, ya que nuestra área transversal es bastante más grande que la de la tubería. Ya habíamos visto con anterioridad y nuestros problemas anteriores, nuestros capítulos anteriores. De esta forma y como habíamos hecho para un problema clase 2, que a todo esto no mencioné, ya que tenemos que considerar el flujo volumétrico, que lamentablemente no copié, me disculpo, ¿verdad? Hice esta práctica un poco en último momento para hacerles reforzar esto, entonces me faltó un pequeño dato. Lo voy a indicar enseguida. Bien, el flujo volumétrico en este caso es de
3 pies cúbicos partido por segundo, lo que equivale a 0.0849 metros cúbicos partido por segundo. Esto lo voy a corregir en el archivo apenas terminemos la práctica para que no se preocupe. Bueno, entonces continuamos con nuestro problema. Y tenemos que nuestra ecuación objetivo, por supuesto, va a corresponder a la diferencia de altura que existiría en nuestro sistema, más las pérdidas de carga mayores, menos la altura que elevaría nuestra bomba. Nuestras pérdidas de carga mayores las calculamos utilizando la ecuación de Darcy. Donde HL es igual a F por L partido por D por la velocidad cuadrada partido por 2G. Y aquí recordamos de que, según habíamos establecido anteriormente, F depende del flujo volumétrico. La velocidad también se calcula en base al flujo volumétrico. En este caso en particular, ya que conocemos el flujo volumétrico y por supuesto también conocemos el diámetro, tendremos un problema clase 1. Las tuberías son de hierro dúctil de diámetro de 6 pulgadas, por lo que si nos vamos a nuestra apéndice de diámetros nominales de tubería, tendremos que el diámetro interno de nuestra tubería es de 156 milímetros, que es lo mismo que 0.156 metros. Bien, la rugosidad absoluta de una tubería de hierro dúctil es de 2.4 por 10 elevado a menos 4 metros. De esta forma, partido D, y lo vamos a calcular después en nuestro programa que vamos a hacer rápidamente. Entonces, ya conociendo la longitud, el diámetro, nuestras velocidades, nuestro F, que se puede calcular a partir de E partido por D, o decir la rugosidad relativa, y el número de Reynolds, el cual ya conocemos todos los datos, podremos proceder a resolver esta ecuación. Y aquí vamos a hacer un pequeño programa, como siempre. Vamos a traspasar esto a la pantalla del lado. Un segundo, estoy abriendo el Jupyter Notebook en mi computador de la derecha y se los comparto enseguida. Bien, como les estaba contando también en la mañana, ya estoy logrando traspasarme a Python, perdón, a MATLAB. Entonces ahí vamos a ir mejorando esto. Bien, se ve en el... Bueno, como teníamos nuestra ecuación objetivo, correspondería a la diferencia de altura que existiría, por lo que vamos a ir copiando cada uno de estos datos. Teníamos que Z2 era igual a 36.576 metros y Z1 lo vamos a dar como 0. De igual forma, teníamos que la densidad es 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro cúbico y nuestra viscosidad es 10 elevado a menos 4 pascales
por segundo. Y aquí también, como les he ido intentando explicar un poco para que no se me queden colgados, en Python la única diferencia que tendríamos al momento de elevar por alguna potencia es se utilizan dos asteriscos en vez de esta cuña que se utilizaría en MATLAB. Nuestro flujo volumétrico es de 0.0849 y esto está en metros cúbicos partido por segundo. Y la longitud de nuestra tubería es de 609.6 metros. Bueno, como teníamos también en nuestra ecuación objetivo, que en este caso podremos resolver directamente, la H de la bomba va a ser igual a Z2 menos Z1 más las pérdidas de carga mayores. Y aquí las pérdidas de carga mayores se calculaban en base a nuestro factor de fricción, que podíamos calcular utilizando nuestra ecuación de Colebrook. El número de Reynolds que se requiere para la ecuación de Colebrook va a equivaler a Q, a la velocidad, lo cual vamos a ir calculando de a poco, es Q por partido, pi por el diámetro al cuadrado, partido por 4, y el diámetro que habíamos sacado de nuestra tabla corresponde a 0.156 metros. Bien, entonces el número de Reynolds equivale a ρ por V por D partido por la viscosidad. Y podríamos tener entonces nuestro factor de fricción en base a estos datos, donde lo único que nos faltaría sería la rugosidad relativa, que se calcula simplemente dividiendo la rugosidad absoluta por el partido por el diámetro. Bien. Entonces tendríamos que nuestra pérdida de carga mayor va a ser igual a nuestro factor de fricción por L partido por D por la velocidad al cuadrado partido por 2 y partido por G, el cual no habíamos establecido. Metros partido por segundo. Bien, de esta forma tendríamos que la altura que tiene que elevar la bomba va a ser de 209 metros. Bien, volvemos a nuestra pizarra para ya con este resultado. Si logro hacer el cambio acá. Entonces teníamos que... se me acabó la pila, parece. Hoy decía un poco accidentada la clase, pero ya vamos a ir mejorando. Bueno, entonces como vimos hasta el momento, tenemos nuestra ecuación objetivo, que en este caso simplemente podemos resolver directamente, ya que conocemos el número de Reynolds y la rugosidad relativa. A partir de esta ecuación podemos calcular la altura que tiene que elevar la bomba. Y lo hicimos simplemente reemplazando nuestras pérdidas de carga mayores y la diferencia de altura que existiría entre estos dos puntos. De esta forma, la altura que eleva la bomba es de 210 metros. Bueno, además, y como vimos en la clase antepasada, la potencia de una bomba va a estar dada por el flujo volumétrico, por el peso específico, por la altura que esta bomba eleva. En este caso, Q es 0.0849 metros partido por segundo al metro cúbico partido por segundo.
El peso específico es 9.81 por 10 elevado a 3 pascales, partido por metro. Y la altura que eleva nuestra bomba es de... perdón, la acabamos de calcular, 210 metros. Entonces, si calculamos este valor, ¿dónde estamos? Disculpa, soy un día un poco caótico, entonces he estado un poco distraído. Bien, ¿dónde se me perdió esto? Ahora sí, el valor entonces 0.0849 por 9.81 por 10 elevado a 3 por 210 metros, que nos da una potencia de 174.902 y las unidades de la potencia van a ser watts. Sí. Bueno, entonces ya habiendo calculado esta potencia, esta recordemos que corresponde a la potencia que la bomba entrega al fluido, pero no es la potencia que nosotros entregamos a nuestra bomba. Entonces, esa potencia que nosotros entregamos a la bomba se puede calcular en base a la eficiencia. Tenemos que, habíamos dicho que la eficiencia equivale a la bomba, la potencia que nosotros entregamos a nuestro fluido, partido por la potencia que nosotros entregamos a la bomba. De esta forma, la potencia que requeriría nuestra bomba equivale a nuestra potencia del fluido, partida por la eficiencia. De esta forma, y recordemos que este valor es de 0.75 según el enunciado, la potencia que tendríamos que entregar a la bomba es de 233 kilowatts. Bueno, fue un poco caótico, pero ya llegamos al resultado que simplemente corresponde a realizar un balance, perdón, utilizar la ecuación de la energía, reemplazar los correspondientes datos que nos faltarían y por supuesto ya calcular la potencia que requiere nuestra bomba en base a la altura levantada y la eficiencia de esta bomba como tal. Bueno, vamos entonces a continuar con el siguiente problema. ¿Quedó alguna duda a todo esto antes de que continuemos? Bien. Problema número 2. Vamos a... ¿escribieron o no? Sí, Cristóbal... ¿Tiene duda? Sí, profe. La mayor duda que yo tengo es como que usted usa el notebook de Jupyter Sí. y yo lo he intentado usar a veces, pero como no sé si tengo que tener como instalado algunos módulos, algunas funciones. Sí, instalaste, mira, No sé si instalar Anaconda o qué. claro, yo instalé Anaconda, pero tú quieres hacerlo en MATLAB o en Python. Ah, no sé, es que como usted lo hace en Python quizás es más fácil Claro, ir bien. viéndolo y Mi así. personal, pienso que Python es como lo que voy a usar por ahora. Ahí están siempre saliendo nuevos lenguajes, por supuesto. Pero mi consejo es, sí, para usarlo con Python, lo mejor sería instalar Anaconda. Y también puede instalar Octave, que es para similar a MATLAB. Y Ujú. creo que también que se puede utilizar Jupyter Notebook utilizando MATLAB. Pero se asemeja mucho a la interfaz de MATLAB, así que no creo que sea tan necesario.
Ah, ya. O sea, yo tengo Octave instalado y MATLAB. Bien, Pero no entonces, sé cómo tengo que abrir el Jupyter para que me funcione bien. Que no me funciona bien. bien, puta, ¿tienes Windows o Ubuntu? Windows. O sea, no te puedo ayudar mucho porque yo Ah, trabajo, con entonces Ubuntu ya. ya no. Ya, pero si no, ahí lo busco, ¿no? Pero se puede, Ya. yo lo tengo instalado Octave en mi Jupyter, por lo menos en Ubuntu. No, si tengo Anaconda, pero entonces no sé si tengo que dejarlo abierto o qué tengo que abrir para que me corra bien el Node. No, lo que yo tuve que hacer fue instalar, hacer como un enlace entre estos dos. Así Ya, pero que si debe estar, no te debe preocupes. estar en YouTube aparte, así que ahí Sí. lo busco. Vale, perfecto. Eso es lo mismo. Vamos entonces al problema número 2. Problema 2 nos dice que en la figura pasa un... Voy a intentar hacerlo un poco lento porque en el último fui por intentar hacer la mayor cantidad de problemas hoy día. Me aceleré un poco y quizás no quedó tan claro. Bien, entonces en este problema nos dicen de que existe una tubería a partir de la cual, por la cual pasa nuestro fluido. La tubería tiene 1200 metros de longitud y tiene un diámetro de 5 centímetros y es de hierro dúctil. En la tubería también está conectada a dos codos de 45 grados de radio largo y cuatro codos de 90 grados de radio largo. Entonces nos dicen que si existe una diferencia de elevación de 100 metros, tenemos que calcular la presión que se requeriría en el punto 1 para que exista un flujo volumétrico dado. Bien, vamos a ir entonces a la pizarra. Que está aquí. Vamos acá. Voy a verificar de que esté bien. Bien. Entonces, nuevamente, como siempre, las propiedades de nuestro fluido, agua a 20 grados Celsius. Tenemos que la densidad es de 10⁻³ kilogramos partido metro cúbico y la viscosidad es de 10⁻⁴ pascales por segundo. Igual que en el caso anterior. Ya con eso podemos entrar a resolver nuestro problema. Tenemos que, como siempre, iniciar por nuestra ecuación básica, la cual va a estar dada en este ejemplo y como todos los ejemplos de este capítulo, por la ecuación de la energía, la cual nos dice que P1 partido por gamma más B1 al cuadrado partido por 2G más Z1 a lo que le sumamos las pérdidas de carga mayores y las pérdidas de carga menores. Bien, nuevamente en este ejemplo conocemos el flujo volumétrico que es 0.005 metros cúbicos partido por segundo y conocemos el diámetro, el cual obtendremos de nuestro apéndice de dimensiones de tubería. No, me disculpo, este problema nos da el diámetro de inmediato, ya que no existen tuberías de diámetro nominal de 5 centímetros. Entonces, para este caso, el diámetro es 5 por 10⁻⁻² metros. Y por supuesto, ya que es hierro dúctil, tenemos que la rugosidad absoluta es de 2.4 por 10⁻⁴ metros. Bueno, como ya nos dimos cuenta que conocemos el flujo volumétrico y el diámetro, está claro que tenemos un problema de clase 1, el cual, igual que el problema anterior, se resuelve de manera directa. Podemos hacerlo bastante rápido. Bueno, nuestros puntos específicos
la presión del punto 1 no puede ser igual a 0 o a la ambiental, ya que claramente, bueno, además de que es la incógnita, si tuviéramos una presión menor a la presión del... perdón, me escribieron en el chat o... No. Bueno, si tuviéramos una presión menor a la de este punto, claramente el flujo iría hacia el otro lado. Así que claramente la presión 1 no puede ser igual a 0. La velocidad en el punto 1 tampoco puede ser igual a 0, ya que tenemos el flujo a través de nuestra tubería. La elevación en este caso sí la dejaremos como 0, ya que nos dicen que es 400, pero podemos... No, mejor dejémoslo como 400. La presión en el punto 2 sí es igual a 0, ya que estamos en contacto con el ambiente. La velocidad en el punto 2 es aproximadamente igual a 0, ya que nuestro estanque tiene un área transversal mucho más grande que nuestra tubería. La altura en el punto 2 es no nula y tenemos nuestros términos de pérdida de carga que hemos de calcular. Bien, entonces, pérdida de carga nuevamente. Ecuación de Darcy, HL es igual a F n partido por D, B cuadrado partido por 2G. L y D conocidos, B cuadrado también conocido a partir del flujo volumétrico y F calculado a partir de nuestro número Reynolds y rugosidad relativa. Y como siempre lo vamos a hacer utilizando la ecuación de Colebrook. Bueno, también como yo les había dicho en clases anteriores, ustedes quizás pudieran utilizar alguna de las aproximaciones de manera directa, aproximaciones directas de la ecuación de Colebrook, pero depende de cada uno, ya que va a depender de la habilidad que pudieran tener para escribir programas. Pero resolver la ecuación de Colebrook no debería ser tan complejo. Bueno, pérdidas menores tenemos distintos elementos. Vamos a considerar nuestro primer elemento como nuestro codo largo de 90 grados. El segundo también. Tercero corresponde nuestro codo de 45 grados. Cuarto también. Quinto nuestro codo de 90. Sexto también. Y sexto nuestra válvula y séptimo nuestro codo. Para finalizar llegamos al punto 8, que corresponde a nuestra salida. Bien, vamos a tener elemento 1 y 1, 2, 4, 1, 2, 4, perdón, 5 y 7. Son nuestros codos largos. 1, 2, 1, 2, 4. Era 1, 2, 5, 7. 2, 5, 7. Son codos de 90 grados de radio largo, para los cuales teníamos que K va a estar dado por nuestra longitud equivalente. Lo tengo aquí. K es igual a 16 FT, que va a estar dado el número 16, corresponde a la longitud equivalente, partido por el diámetro. Esto va a ser K1, K2, K5 y K7. Luego tenemos el elemento 3 y 4, que corresponden a los codos perdón, este era como 90 grados. Codos a 90 grados de radio largo son 20 y los codos a 45 grados son F es 16. Es decir, K es igual a 16 FT es igual a K3 y K4.
Finalmente tenemos nuestro elemento, perdón, no finalmente, tenemos elemento 6, que es una válvula de globo abierta, para lo cual teníamos que la longitud equivalente partido por el diámetro, la globo abierta, la longitud partida por el diámetro, el partido por D es igual a 340, por lo que K6 es igual a 340 por Ft. Bien. Y ahora sí, finalmente llegamos al elemento 8, que corresponde a nuestra salida, para la cual K8 es igual a 1, ya que sabíamos que para las salidas ¿dónde me están hablando? No, acá. K8, las salidas sumergidas teníamos K igual a 1. Finalmente, las pérdidas de carga menores van a ser igual a V al cuadrado partido por 2G por la sumatoria de los KI y a 8. Bien, y esto, recordemos, va a ser solo posible, esta sumatoria, sin considerar distintas velocidades, ya que el diámetro de nuestra tubería se mantiene constante a lo largo de este sistema. Bueno, ya habiendo definido nuestras pérdidas mayores y nuestras pérdidas menores, podemos calcular la presión en el punto 1 de manera directa. Vamos a copiar esto acá. Profesor, lo siento, K6 era igual a 740, ¿no? No, K6 es igual a 340. Ah, ok. Y esto viene de tablas que le subí en la parte de pérdidas menores. Y entonces menos B1 cuadrado menos. Esto simplemente se obtiene a partir de la ecuación de la energía. Esto lo multiplicamos por gamma y nos quedamos con la presión en el punto 1. Bueno, ya teniendo esto, vamos a proceder a resolver numéricamente. Vamos a abrir nuestro ¿cómo se llama? Jupyter Notebook, perdón. Copiamos lo que teníamos de siempre, la definición de nuestras funciones y nuestros módulos, en este caso para Python. Y nos vamos a poner a establecer datos correspondientes a nuestro problema. Teníamos Z2 es igual a 500, Z1 es igual a 400, Q es igual a 0.005 metros cúbicos partido por segundo. Metros cúbicos partido por segundo. Metros, para que no hagamos problema. La densidad es 10 elevado a 3, ya que estamos trabajando con agua. Nuestra viscosidad es 10 elevado a menos 4. La constante de gravitación es 9.81. El diámetro de nuestra tubería es 5 por 10 elevado a menos 2. Y esto es metros. Metros partido segundo cuadrado. Esto es pascal por segundo. Y esto es kilogramo partido metro cúbico. Finalmente nuestra rugosidad es de 2.4 y es elevado a menos 4 metros. Las pérdidas mayores, el número de Reynolds va a estar dado por la velocidad, que equivale a Q partido por el área, que es pi por el diámetro al cuadrado, partido por 4. Y el número de Reynolds va a estar dado por la densidad, por la velocidad, por el diámetro partido por la viscosidad. Las pérdidas mayores, de carga mayores, perdón,
van a estar dadas por nuestro factor de fricción, el cual podemos calcular a partir del número de Colebrook, la ecuación de Colebrook, que va a estar dada por el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Le damos multiplicamos por la longitud, que para este caso era de... no lo copié. Está aquí, es de 1200 metros. L partido por D por la velocidad al cuadrado partido 2G. Las pérdidas de carga menores van a estar dadas por nuestros distintos los distintos coeficientes de pérdida K, que podemos obtener primero para la válvula utilizando el factor de fricción para flujo completamente turbulento. Entonces K6 es igual a 340 por nuestro factor de fricción para flujo completamente turbulento. Y aquí recordemos que este F sub T se calcula a partir de la ecuación de Colebrook, donde el término que incluye el número de Reynolds se hace 0. K3 lo mismo, 16 por F sub T. K4 es igual a K3. K1 es 20 por F sub T. K2 es igual a K1. K5 igual K1. K7 igual K1. Y finalmente tenemos K8 que corresponde a la salida, es igual a 1. Las pérdidas de carga mayores van a estar dadas entonces por la velocidad al cuadrado partido por 2G y la sumatoria de todos estos K. Claramente aquí pudiéramos decir, por ejemplo, K1 por 4 más K3 por 2, ya que K3 igual a K4 y así, más K6 y más K8, para evitar copiar tanto número. Finalmente, y basándonos en la ecuación de la ecuación de la energía, teníamos que la presión en el punto 1 va a ser igual a Z2 más las pérdidas de carga, más las pérdidas de carga mayores y menores, menos la carga de velocidad en la tubería, o V1 al cuadrado partido por 2 por G, y le restamos Z1. Y como estamos calculando la presión y no la carga de presión, todo esto hay que multiplicarlo por gamma, que corresponde a la densidad por la aceleración de gravedad gravitacional. De esta forma vamos a tener P1 en el punto 1 va a ser igual a este valor, y las unidades, ya que estamos trabajando en sistema internacional de unidades, van a ser pascales. 2. Bueno, entonces ya resolviendo esto y reemplazando los valores correspondientes, vamos a llegar a que P1 es igual a 3.365 kilopascales.